dividir para vencer, una estrategia del burgués peleando entre nosotros en vez de juntos pelear el poder. Así nos quieren fragmentados como estamos y a veces olvidamos el motivo por el cual luchamos. La teoría es diversa, la historia nos da enseñanza, el contexto es la clave, el compromiso, la esperanza de que un cambio concreto es posible. El reto es construir una sociedad mejor y que seamos libres de la derrota. Se aprende, hay que darle con más ganas, unificar el proyecto que defina nuestro mañana, dejar atrás las diferencias, no más tiempo en pequeñeces, que el enemigo está unido cuidando sus intereses. Ellos tienen la infraestructura, nosotros la inteligencia y la capacidad de levantarlo y golpearlos con fuerza. Somos más peligrosos aún si estamos juntos. Unámonos, ese es el bueno, yo también le agradezco a los compañeros que organizaron este espacio y además porque creo que es muy relevante que nos tomemos en serio este reto que nos lanzaron los compañeros zapatistas, en el sentido de seguir tratando de construir pensamiento crítico y generando nuestros propios espacios, y espacios de reflexión como este, pues es muy importante que lo estemos cultivando como parte de un proceso de lucha, ¿no? Es decir, finalmente lo que le agradezco a mis compañeros adherentes a la Sexta, como adherente a la Sexta, es justamente la posibilidad de encontrarnos de esa manera, ¿no? No forma parte nada más de un momento cognoscitivo, o es en todo caso un momento cognoscitivo, pero está intrínsecamente ligado a un momento que intenta transformar y cambiar las circunstancias en las que vivimos, ¿no? Entonces, cuando me invitaron a hablar de esta cuestión sobre las herramientas para la lucha, métodos y ciencias del pensamiento crítico, desde un pedacito de las ciencias naturales, que es el que más o menos trabajo, que es el de la biología, surgía este problema de abordar esto desde una disciplina, como todas las disciplinas científicas, presenta también una naturaleza contradictoria. Ya Carlos habló un poquito de esa naturaleza contradictoria. Es decir, la ciencia moderna, por lo menos, en el sentido de aquella que aparece ligada a la empresa particular de la modernidad, es una ciencia que aparece intrínsecamente ligada al desarrollo del pensamiento burgués, y producto de ello va a estar atravesada por una naturaleza en un sentido contradictoria. Cuando planteamos el problema incluso de la necesidad de tener métodos y ciencias para el pensamiento crítico, creo yo estamos partiendo de una cierta noción de insatisfacción o de una cierta noción de conciencia de la incompletud o de plano de la no adecuación de las herramientas con las que contamos, y entonces de la necesidad de dotarnos de unas nuevas, ¿no? Desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, ha sido ampliamente discutido este carácter pues que pueden tener diferentes aproximaciones al estudio de la naturaleza, y de manera central el problema del reduccionismo, ¿no? Es decir, la idea de que las partes pequeñas son las que van a permitirnos explicar de una manera superior al mundo, y cuando se trasciende esto del plano metodológico y se avanza hacia un plano filosófico y posteriormente francamente ideológico, es decir, la idea de que el mundo realmente está construido por partes pequeñas que son ensambladas y de manera automática dan origen a un todo, pues es un tema muy recurrente en el campo de la filosofía de la ciencia. Pienso yo entonces que no se me ha invitado a hablar aquí de la necesidad de una justificación biológica del pensamiento crítico, ni mucho menos, sino más bien de este otro problema, que es de si es posible o no la existencia de otra forma de quehacer científico, ¿no? De una forma de quehacer científico que no intente generar explicaciones que en biología se denominan las explicaciones de la bala mágica, ¿no? Es decir, que existiría un gen que sería la causa y razón de todo, o en sus formas más extremas, que la explicación del mundo todo, incluido el de las ciencias sociales, pudiese ser quizá explicado en función de las propiedades de los átomos, una cosa de este estilo, ¿no? Evidentemente no se trata de eso, se trata de pensar o de problematizar cómo podríamos entonces hacer otro tipo de actividad científica. Y quisiera referirme más al tema de la actividad científica, o en todo caso al de las ciencias en plural, para hacer eco de este llamado que hacía también Carlos, en el sentido de que no existe un solo método científico, o no existe una sola manera de hacer ciencia o de aproximarse a los problemas del mundo.
Comencemos pues por señalar que el campo del conocimiento, para tratar de generar algo que sí nos permita por lo menos vincularnos a esta época precapitalista en la que es difícil distinguir si existe algo realmente como lo que llamamos hoy en día ciencia moderna o no, y cuáles son los puntos de continuidad y discontinuidad, no es algo en lo que podemos abundar ahorita, pero convengamos en reconocer que el campo de lo que denominaríamos conocimiento pues aparece en un lugar complicado dentro de la sociedad, es decir, a diferencia de lo que pensaría este marxismo vulgar, ¿no?, que diría está claramente delimitada la frontera entre lo que es la estructura económica y la superestructura ideológica, política, jurídica y religiosa de las sociedades. La ciencia aparece como una especie de gozne, o la actividad científica aparece como una especie de gozne, porque por una parte genera explicaciones que bajo diferentes contextos son utilizadas por las clases dominantes para proyectar la imagen del mundo que ellas tienen, la idea de un mundo moldeado hasta la última micra por la competencia, en el caso de la biología, es claramente una manifestación de una concepción ideológica, ¿no? Pero al mismo tiempo está jugando un papel la actividad científica como parte del desarrollo de las esferas productivas, ¿no? Es decir, en el momento en el que somos capaces de controlar determinados fenómenos naturales y comprenderlos mejor, pues estamos realmente pudiendo expandir los horizontes de la humanidad en más de un sentido, ¿no? Entonces de ello se derivan diferentes problemas. Está entonces el problema de hasta qué punto la actividad científica como tal surge ya como parte de este proceso de desarrollo de las esferas productivas, y ahí yo siempre refiero a este texto clásico de Boris Hessen, donde se explica claramente cómo ante cada problema concreto de la producción y del comercio que está planteando la burguesía como clase ascendente en los siglos XV y XVI, el programa de investigación de Sir Isaac Newton va a responder con un cuerpo de leyes que va a permitir explicar de manera clara cada una de las parcelas que aparecen como un problema concreto, un problema importante a resolverse. Y esto, lejos de hablarnos de una especie de maldad inherente a Newton, nos permite entender más bien que hay una constante en el funcionamiento del campo del conocimiento y en particular de la actividad científica. Es decir, los problemas que abordamos como científicos tienen que ver con una serie de necesidades sociales, y las necesidades sociales están en mayor o menor medida influenciadas por lo que se denomina lucha de clases al interior de un momento de una sociedad determinada, ¿no? Entonces, en un momento en el que la burguesía está necesitando responder el problema de cómo navegar más rápido o cómo lanzar balas de cañón en parábolas más precisas que permitan romper los bloqueos al comercio que el Imperio Turco Otomano está estableciendo en una serie de espacios, pues entonces responde con un programa de investigación muy particular, ¿no? En un momento en el que se necesitan deslindar terrenos cuya superficie tiene la mala fortuna de no ser reductible a simples rectángulos o triángulos, surge la necesidad de ser capaz de integrar el área bajo la curva, y de manera simultánea Newton y Leibniz van a inventar el cálculo integral a finales del siglo XVII, ¿no? Pero entonces, de aquí no debemos derivar la idea, y sobre esto nos advierten todo el tiempo los compañeros zapatistas, una serie de comunicados y una intervención que se intitula Etcétera, en el seminario de mayo del año pasado. No debemos derivar que si este conocimiento científico no ha escapado a esta carga ideológica, entonces lo que sigue es abrazar una especie de filosofía posmoderna en la cual absolutamente todo es relativo y nada existe, y entonces no tenemos nada de lo cual asirnos, sino justamente ser capaces de efectuar esta distinción entre estos aspectos que tienen que ver con la realidad, y reflexionar basados en la realidad para poder construir un pensamiento propio y por lo menos entonces tratar de generar un conocimiento que va a ser indispensable para poder transformar esa realidad. Y luego los compañeros abundan esto en un pasaje en el cual retoman la idea retoman de manera crítica, además de manera muy interesante, ¿no? Desde el campo de la historia, esta historia entre Hércules y Iolao y su lucha contra la hidra, ¿no? Pero nos dejan planteada, y esa es quizá la provocación a la que voy a intentar responder, ¿no? Y a partir de ahí tratar de abordar dos tesis importantes y una predicción, que será lo que diré al final, una predicción que es también una provocación. Nos dejan planteadas preguntas y quiero empezar por ahí, ¿no? Nos dicen los compañeros,
El científico reflexiona sobre su misma práctica, es decir, el científico se pregunta si está haciendo ciencia u otra cosa, el científico natural en particular es de lo que están hablando. Es más, ¿es real la asepsia del laboratorio, del instituto, del centro de investigaciones? ¿Cómo el sistema funciona como entorno del quehacer del científico? Por ejemplo, ¿los énfasis de investigación científica hacia uno u otro lado son inocentes? Es decir, ¿se investiga y avanza con el único motor de la curiosidad científica? ¿No hay archivados proyectos de investigación científica porque no son prioritarios, porque no tienen utilidad? ¿No se han desechado investigaciones porque los presupuestos van a determinadas áreas? Dice el subcomandante insurgente Galeano. No lo sé, tal vez ellas, ellos, elloas, puedan responder entonces si la improbable isla paradisíaca del quehacer científico está a salvo de la tormenta. Entonces, para abordar este problema, yo quisiera referirme a otra cosa que tiene que ver con el otro extremo de este último llamado que están haciendo los compañeros sobre las artes, las ciencias, los pueblos originarios y los sótanos del mundo. En este llamado los compañeros están planteando que existe una posibilidad de interrelación. Entonces, miren, hace muchos años, cuando Walter Benjamin se enfocaba a enfrentar el problema que tenía que ver con el arte, ¿no? Y con la relación del autor y su obra y la obra de arte en sí, planteaba una pregunta que era muy provocadora. Él decía, antes de la pregunta, ¿cuál es la actitud de la obra frente a las relaciones de producción de la época? Quisiera preguntar, ¿cuál es su posición dentro de ellas? Esta pregunta apunta directamente hacia la función que tiene la obra dentro de las relaciones de producción literarias de una época. Con otras palabras, apunta directamente hacia la técnica literaria de las obras. Entonces voy a intentar generar una paráfrasis de esta gran pregunta que deja abierta Walter Benjamin y abordarla desde un pedacito del campo de las ciencias, siempre pensando que cuando hablo de la biología me estoy preguntando, y es una pregunta abierta y real, ¿no? No sé si hay muchos científicos en el público, o estudiantes de ciencias o lo que sea, pero la pregunta real es, ¿esto que vemos o que yo alcanzo a ver en la biología tiene relación o hace sentido para otras ciencias que no son las que yo cultivo y de las cuales tampoco pretendo hablar, porque si bien las conozco en general, pues me escapan, ¿no? Entonces, miren, hace ya muchos años, Levins y Lewontin planteaban, allá por el año 85, se cumplieron 30 años de esto el año pasado, ¿no? La idea de que las ciencias estaban en un proceso de mercantilización, y entonces decían, había una serie de tendencias que se podían ubicar, ¿no? Decían, la investigación científica se ha convertido en un negocio de inversión, los científicos se vuelven fuerza de trabajo científica, el trabajo científico se le exige que sea autoproducido, ¿no? Es decir, que no requiere un subsidio externo, sino que sea capaz de generar su propia economía, ¿no? De los insumos de capital para la ciencia se convierten en grandes industrias, ¿no? Y ellos nos planteaban que estas transformaciones del trabajo científico estaban estrechamente ligadas con el surgimiento de una ideología científica que promovía básicamente el programa ideológico del CONACYT en México, ¿no? El individualismo, el elitismo, el pragmatismo, la separación de la razón de las emociones y por último el reduccionismo como valores importantes para la correcta actividad científica. Entonces lo que yo quiero abordar es, en este contexto que tenemos en la actualidad, porque los compañeros zapatistas nos están diciendo, el problema que tenemos ahorita es que esta crisis que se está viviendo no es una crisis como cualquier otra. Y para poder afirmar esto, lo que hicieron en mayo fue lo que ellos llaman cruzar informaciones. Fueron y preguntaron con una serie de intelectuales, con una serie de científicos sociales que trabajan en diferentes campos, pero al mismo tiempo hicieron un ejercicio sumamente retador, ¿no? Que es la idea de decir, crucemos esto con otras fuentes de saber, cómo está viviéndose este proceso entre los pueblos indígenas y entre la gente de abajo, ¿no? Y entonces concluyen, esta crisis no es una crisis como cualquier otra, es una crisis que tiene que ver con una crisis estructural, ¿no? Y dicen, el problema que tenemos aquí enfrente es que una de las posibilidades reales de solución de esta crisis, pues básicamente la destrucción del planeta, y si la crisis se resuelve por ese lado, pues ahora sí que no nos va a gustar nada esa salida, tenemos que ser capaces de construir otra salida, ¿no? Entonces hemos dicho que la actividad científica aparece jugando este doble papel en el que al mismo tiempo nos permite comprender el mundo y por otra parte provee a la sociedad, o al menos a sus clases dominantes, de medios para manipular, transformar o elaborar a partir del mundo natural. Es decir, este doble papel se puede resumir en que en un momento dado la actividad científica juega un papel ideológico dentro de las sociedades y al mismo tiempo aparece como fuerza productiva social.
Lo que voy a tratar de hacer es ubicar formas, qué de las formas de la relación capitalismo-ciencia se mantienen y cuáles han cambiado, y en qué medida esta crisis implica también nuevas vías a la acumulación capitalista en el corazón mismo del trabajo científico. Es decir, hasta qué punto lo que Marx llamaba subsunción real y formal del trabajo al capital pueden leerse o pueden verse en el campo del trabajo científico, ¿no? Entonces vamos a abordar algunas tendencias. Entonces miren, compañeros, parafraseando a Marx, en un momento determinado el conocimiento científico de una sociedad que una sociedad tiene se manifiesta como un inmenso arsenal de artículos y publicaciones científicas, ¿no? Es decir, hay literalmente millones y millones de artículos y libros y folletos y demás que son la forma fundamental en la que existe el conocimiento científico. La primera tendencia que observamos es que la circulación mercantil del conocimiento científico está formando un oligopolio de la publicación científica. Es decir, ¿cómo se construye un artículo científico? Bueno, pues uno dice, pues está alguien en una universidad pública o privada, aquí no va a hacer distinción, o en un centro de investigación público o privado, que con su trabajo realiza observaciones, mediciones, elabora, ¿no?, una serie de conceptos, establece generalizaciones, las redacta fundamentalmente en inglés, las envía a una revista. Obviamente el aparato científico exige que estas revistas sean preferentemente de alto impacto y de circulación internacional, donde estas son sometidas a un proceso de evaluación entre pares y en caso de ser aprobadas para su publicación, evidentemente además el prestigio de toda publicación científica es directamente proporcional a la cantidad de artículos que rechaza sobre los artículos que recibe. Entonces el dueño de la revista, ¿no? No voy a utilizar una revista diferente, es una revista de bien, ¿no? Pero bueno, entonces digamos que es esta revista, entonces recibe el artículo y dice, pues está bien, se aprueba para su publicación, ¿no? Excelente, sale y se convierte en un artículo. ¿Cómo va a circular este artículo? Esta pieza de conocimiento científico en la cual la sociedad toda, sea a través de un centro de investigación público-privado, aquí no voy a hacer distinción, la sociedad toda ha invertido un pedazo del producto social global en pagar salarios, materias primas, es decir, bienes de consumo básicos para la investigación científica, bienes de capital científico, computadoras y demás, ¿no? Entonces, la sociedad ha invertido, sea por la vía pública o privada, en que alguien escribe este artículo. El artículo es publicado y se convierte inmediatamente en una mercancía muy peculiar, una mercancía porque además el autor no recibe en principio un solo centavo a cambio de haber escrito el artículo. Claro, luego está que por la vía de salario por destajo puede estar siendo evaluado todo el tiempo y a lo mejor el SNI le da unos centavos más una vez que supera la evaluación bajo estrés cada 3, 5, dependiendo del tipo de número de años, dependiendo del esquema en el que se encuentre. Entonces no recibe un solo centavo. Eso sí, recibe unos sobretiros que pueden ser en formato digital o físico, ¿no? Entonces esa es su única contraprestación. Muchas veces el autor o la universidad va a tener que pagar para que el artículo sea publicado y la casa editorial no va a absorber el trabajo editorial, va a recircular ese trabajo editorial, lo va a relocalizar enviándole a investigadores que tampoco reciben nada a cambio el trabajo de la edición en el caso de los editores y de la revisión en el caso de los revisores. Y al final esta casa editorial le va a cobrar a todas las universidades, incluyendo esta, por ejemplo, una lana por tener acceso, sea por la vía del papel o por la vía digital, a la publicación. De manera tal que no es una figura literaria, un trabajador científico puede enviar un artículo a que sea publicado en una casa editorial, en una revista de alto prestigio, obtener sus sobretiros, pero si eventualmente quiere acceder al número completo de la revista donde fue publicado su trabajo, podría encontrarse con la desagradable sorpresa de que su universidad no está suscrita a esa revista y pues por tanto no puede, ¿no? Entonces así circula el conocimiento científico por el mundo, ¿no? Como en una forma mercantil en la cual estos artículos que son publicados por trabajadores científicos se mueven de esta manera, ¿no? Solo el 12% de las revistas científicas son de acceso abierto, una nueva modalidad, ¿no? Algunas publicaciones son de acceso abierto, con la peculiaridad de que por lo general las publicaciones de acceso abierto, como no cobran a las universidades ni centros de investigación privada o pública las suscripciones, lo que hacen es cobrarle cuotas al autor que son incluso más altas que las de circulación restringida, $3,000 por poder publicar un artículo, ¿no?
Según una investigación reciente, 50% de los artículos en las diferentes disciplinas aparecen en las revistas académicas controladas por 5 grandes corporaciones: Reed Elsevier, Springer, Science and Business Media, Wiley Blackwell, Taylor and Francis y el grupo Sage, que además es particularmente salvaje en términos de cómo tienes que estar suscrito a sus revistas, ¿no? En campos como la química, la dominancia, es decir, el porcentaje del total de artículos publicados que están en manos de alguna de estas 5 compañías es del 70%, ¿no? Y en paralelo, bueno, pues estas revistas, además, las pocas revistas que no están controladas por ellos, que son fundamentalmente revistas de sociedades científicas, pues para poder seguirse publicando, tienen que abrir sus páginas a la publicidad, donde se anuncian fundamentalmente mercancías de otro tipo, ¿no? Porque anuncian pues aparatos de investigación, insumos para distintos tipos de investigación, ¿no? Entonces tenemos por un lado que la circulación del conocimiento científico está atrapada por una forma mercantil en la cual además la fuerza de trabajo, en tanto que está completamente tercerizada, ¿no? Es decir, la empresa que publica Nature, pues la empresa que publica Macmillan, que es la gran compañía que está detrás de Nature, no contrata más que a un staff, ¿no? Que es el que lleva la revista, pero no tiene que pagar por ninguno de los artículos y todo el mundo está muriéndose por publicar, bueno, no sé, todo el mundo, ¿no? Algunas personas están muriéndose por publicar en Nature, ¿no? Pero hasta ahí todo parece inocente, es decir, uno publica, investiga las cosas que le parece interesante conocer del mundo y se las manda a estos medios, que están controlados los medios de circulación. Pero en paralelo, la producción de los bienes de capital científico, como máquinas, microscopios, computadoras, instrumentos de medición y experimentación, se halla en manos del capital y ha estado en manos del capital desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, cuando el señor Perkin, a mediados del siglo XIX, un industrial que le toca vivir esta época de la economía alemana, que se le conoce como la edad del colorante, ¿no? Inventa o desarrolla los primeros medios para generar colorantes sintéticos, lo cual va a revolucionar la industria de los textiles, e indirectamente está revolucionando, porque a la vuelta de 20 años se revoluciona el mundo de la microscopía y de la citología, porque después de siglos en los que uno pues, podía hacer observaciones muy simpáticas de los tejidos y podía ver los colores que tienen naturalmente los tejidos, pero sin ver muchas estructuras, de pronto aparece para los citólogos alemanes y holandeses todo un abanico de colorantes artificiales que permiten teñir la cromatina, teñir los organelos celulares, teñir neuronas y no células gliales. Entonces, hay una revolución científica. Por eso Engels siempre decía que se había alardeado mucho sobre lo que la producción le debía a la ciencia, pero era infinitamente más lo que la ciencia le debía a la producción. El señor Perkin, que era un industrial alemán, pues hace esto y hasta hoy en día la empresa Perkin-Elmer es una de las empresas que controla un pedazo de los bienes de capital científicos, ¿no? Entonces esto viene de muy atrás, pero en los últimos años un desarrollo que además estuvo más o menos previsto por Marx, ¿no? Es decir, Marx preveía, conforme se va dando la acumulación capitalista, lo que va ocurriendo es que la composición orgánica del capital cambia, es decir, el valor total de los bienes de capital, de la maquinaria en el proceso de producción, va siendo, en términos relativos, superior al valor de la fuerza de trabajo como capital variable que se aplica sobre estos medios de producción. Entonces, hoy en día hacer ciencia requiere de bienes de capital altamente costosos y altamente desarrollados. En el caso de la genómica, pues esto es muy notable, ¿no? Y hace 10 años la Comisión Sexta del ZLN, en voz del finado subcomandante insurgente Marcos, había advertido, vino aquí a unos metros de donde estamos y lo advirtió, y muchos científicos aquí de la UNAM se enojaron. Les dijo, hay un problema, hay una tendencia a la maquilización del trabajo científico y esta es una consecuencia de la Cuarta Guerra Mundial. Están haciendo investigación al servicio del capital. Y entonces aquí muchos científicos dijeron, no, pues yo trabajo para el Estado. Claro, se olvidaban que el Estado es una relación de clase, no es una ventanilla de gobierno. Pero bueno, en el caso de la genómica tenemos que el mercado de servicios de secuenciación masiva, al cual recurren todos los investigadores del mundo, no importa si trabajan para Monsanto, si trabajan para el Instituto de Ecología de la UNAM, si trabajan para los centros públicos de investigación, da igual, ahí sí son públicos o privados, cada vez más los datos genéticos que generamos pasan por un nuevo mercado, que es el mercado de los servicios, es decir, hay un proceso de tercerización y deslocalización del trabajo científico. Cosas que antes hacíamos en el laboratorio, por el costo que tienen los bienes de capital, ¿sí?, que es altísimo,
cada vez se hacen en grandes centros. Ese mercado se espera que para 2018 fluyan por él 8.700 millones de dólares anuales. Solamente una empresa que se llama Orthogenetics y que está basada en Atlanta, Georgia, tiene instalados 3.000 de los 7.500 secuenciadores de siguiente generación que se han construido y que se han fabricado alrededor del mundo. Es decir, la concentración de estos bienes de capital tiene en este momento un nivel que nunca antes había existido. Si la concentración de dónde están físicamente es alta, la concentración de quién los produce es todavía mayor. 4 empresas, Roche, Illumina, Thermo Fisher y PacBio, controlan todo ese mercado de producción de bienes de capital. Esta concentración tiene un efecto sobre los criterios de cientificidad y plantea un problema al hacer fluir también a través de las ciencias un pedazo del producto social global hacia las grandes empresas. Esto está originando una transformación en la estructura y carácter del trabajo de los científicos en la que se ahonda la aparición del trabajo enajenado, es decir, aparecen lo que llamamos cajas negras. Yo no sé cómo obtuvieron los datos, o puedo saberlo a través de un manual que me mandan, pero yo no vi cómo se generaron los datos que yo estoy obteniendo y que estoy utilizando para mi publicación científica. Al mismo tiempo, 3, está en curso una transformación de la estructura del trabajo científico, en la cual la precarización, la tercerización y la eventualidad son tendencias que se acentúan. Al acentuarse, están disminuyendo el control efectivo que parte significativa de la fuerza de producción científica tiene sobre los proyectos que realiza, es decir, también a través de ahí se está extendiendo la dinámica del trabajo enajenado. Al mismo tiempo se ha extendido la dinámica del pago por destajo como forma dominante de trabajo científico, ¿no? Es decir, en México los científicos ganan una fracción de su ingreso, pues es su salario nominal, y todo lo demás llega por la vía de los estímulos que rápidamente pueden alcanzar a ser 2 o 3 veces el salario que están recibiendo, ¿no? El número de científicos contratados temporalmente como postdoctorados en campos como las ciencias, las ingenierías y la salud en Estados Unidos se triplicó en los últimos 30 años. Son trabajadores eventuales, que no tienen antigüedad, tienen salarios comparativamente altos, pero no tienen ninguna estabilidad en el empleo y que van cambiando de postdoc en postdoc cada 1, cada 2, cada 3 años y que cada vez pasan periodos de su vida productiva más largos en esta condición. Si hace 30 años el tiempo medio que pasaba una persona como postdoctorante antes de alcanzar una posición, aunque fuera de medio pelo, era de aproximadamente 6 años, hoy en día el promedio en Estados Unidos es entre 12 y 15 años. Esto lleva a un menor control sobre los proyectos en los que laboran temporalmente. Y aparte hay un proceso de relocalización del trabajo, porque gran parte de la masa que realiza el trabajo como postdoctorante, que además es, dicho sea de paso, junto con los estudiantes de posgrado, quienes realizan el grueso del trabajo manual en la ciencia, por lo menos en el caso de los países del llamado primer mundo, es fundamentalmente una fuerza de trabajo migrante, ¿no? Es decir, porque está esta ilusión de que si uno hace un postdoctorado en Estados Unidos o en Europa, más fácil va a regresar a su país y encontrar una plaza. Es fundamentalmente falso esto, pero bueno, eso ocurre ahí. Luego están los investigadores contratados por proyecto, que en casos como en el área de investigación del CIMBESTAB de Mérida, llegan a ser la cuarta parte de los investigadores contratados al día de hoy, sin contar los llamados trabajadores auxiliares de investigación, quienes junto a estudiantes de posgrado hacen el grueso del trabajo manual que aún se requiere, ¿no? Y por otro lado tenemos el problema del financiamiento. El problema del financiamiento de la investigación científica no es, como se puede pensar, solamente un problema de una magnitud escalar. Es que cada vez le recorta más dinero tal o cual gobierno, todos los gobiernos le recortan el financiamiento público a la investigación científica, sino que tiene que ver con que cada vez hay menos recursos públicos, y esto tiene que ver con que hay una reconfiguración de la relación capital-ciencia en la que el capital tiende a prescindir de o refuncionalizar la mediación del Estado como vía para dirigir la investigación científica. Es decir, cada vez más se exige a los investigadores de los diferentes centros de investigación que sean capaces de obtener recursos externos. Y si antes los recursos, entre comillas, externos provenían fundamentalmente de bolsas del Estado, cada vez más se promueve que estos recursos externos lleguen a través de convenios directos con la industria o con las empresas, lo cual obliga a que un criterio de evaluación adicional de los investigadores sea, además de cuántos artículos publicaron para ver si les van a tocar los tortibonos en el SNI o no, sea si han recibido proyectos financiados preferentemente con recursos externos a la universidad, lo cual obliga a plantear preguntas de investigación que sean atractivos a estos entidades financiadoras, ¿no? La labor ya no es competir fragmentados por publicar más artículos, sino
renunciar a la libertad de investigación, que es mordida por la hidra, ¿no? En México, en medio de una política de contención salarial vía el SNI, se da una vuelta de tuerca adicional cuando la nueva Ley Federal de Ciencia y Tecnología, aprobada el año pasado, junto con una modificación que hicieron de lo de servidores públicos, hace legal la existencia de asociaciones público-privadas para que se formen binomios universidad-empresa con el fin de realizar investigaciones con el objetivo de generar ganancias. E incluso ya es legal que un investigador particular está contratado, que en principio forma parte de la universidad pública, realice estas investigaciones obteniendo beneficios personales, es decir, que la empresa le pague directamente un poco más, ¿no? En resumen, el capitalismo aspira a dominar la actividad científica en todos los terrenos y la sociedad del poder mira las ciencias como mira cualquier otra industria dedicada a la producción de mercancías y ejerce de manera creciente su poder sobre ella, decidiendo a quién se le permite hacer ciencia, cuáles son los medios respetables para hacerlo, intentando controlar las preguntas que se pueden plantear y mediante la resonancia mediática qué teorías reciben atención y sobre todo quiénes quedan fuera del aparato tecnocientífico, ¿no? Entonces este escenario, que es un escenario un poco apocalíptico, es el escenario en el cual los compañeros nos hacen un llamado que es sumamente relevante. Nos dicen nada más, y con esto voy a terminar: las ciencias y las artes unen, hermanan, convierten las fronteras en ridículos puntos cartográficos, pero cierto, ni unas ni otras están exentas de la feroz división de clases y deben elegir. O contribuyen al mantenimiento y reproducción de la máquina, o contribuyen a mostrar su necesaria supresión. Entonces voy a plantear, desde el punto de vista científico, dos hipótesis y una predicción, cuya validez estamos dispuestos a probar en la ardua confrontación con la realidad. 1. Para detener las tendencias que he expresado, no basta con reformar las ciencias, no basta tampoco con humanizar por la vía tecnocientífica la maquinaria de destrucción. Se necesita terminar con el sistema, con la hidra que pone en peligro la existencia de la humanidad, incluidos los científicos y su campo de estudio. 2. La transformación de las ciencias requiere que éstas tengan otros interlocutores, que miren, escuchen y hablen hacia otros, hacia los que se ha excluido de las ciencias. No para mostrar el camino hacia la verdadera iluminación, sino para superar el aislamiento de las cajas en las que la hidra nos ha puesto antes de devorarnos. Creo que a eso nos llaman los zapatistas en su reciente iniciativa de actividades, a que, parafraseando a Neruda, de la interrelación entre las artes, las ciencias, los pueblos originarios y los sótanos del mundo, surja una henchida torrentera que ayude a nacer los cambios necesarios a los científicos y a los pueblos. 3. Una predicción que tiene mucho de un buen deseo, pero que a diferencia de los buenos deseos, es algo en lo que estamos dispuestos a poner un pedazo de la azalea. Si lo anterior se cumple, es decir, si las dos hipótesis anteriores son ciertas, como parte de este proceso, las ciencias y sus sujetos, los científicos, dejaremos de ser quienes somos para convertirnos en colectivo en otros mejores seres humanos. La ciencia perderá entonces el carácter estamental dentro de la sociedad que ha limitado su desarrollo hasta hoy. La pertinencia y el reto del reto y el llamado zapatista en el momento actual no podría ser mayor, porque no es posible hacer éticamente ciencia hoy sin cuestionarnos por qué hacemos las cosas del modo que las hacemos, por qué nuestro conocimiento adquiere la forma de mercancía, por qué no todos tienen acceso a él, por qué las relaciones que establece este conocimiento con el resto de la sociedad están mediadas por la forma mercantil y a veces por la vía del engaño. En última instancia, lo que está en juego ya no es solamente la posibilidad de la reproducción de la dominación de una clase sobre otra. Lo que está en juego, en el momento actual, es la posibilidad de que no solo nuestra actividad, sino que está en juego la existencia de los sujetos mismos de estudio y del planeta mismo. Para poder defender esta existencia, habrá que luchar y habrá que organizarse. Esta relación con la producción de datos. ¿Qué aprender de las ciencias? Esta y otras dos preguntas que tienen que ver con eso. A ver, la respuesta corta es, todavía no lo sabemos, pero no es la respuesta en la que voy a quedar. Voy a tratar de avanzar un poquito más. O sea, lo que tenemos que tener presente son como dos grandes elementos, ¿no? Uno, o sea, esto que describí son grandes tendencias y otros autores han escrito mejor que yo otras tendencias, digamos, que vienen sobre la ciencia desde tiempo más tiempo atrás. Pero así como los modos de producción no existen en su forma pura, sino que existen en su forma
existen como formaciones sociales llenas de intersticios y de espacios donde no termina de establecerse una lógica. Lo primero que tendríamos que reconocer es que incluso dentro de las ciencias existen esos intersticios y gente que ha dado esas luchas de una manera muy brillante. Entonces quizá la primera cosa que tendría que decir es, hay una tradición de personas que con todo en contra ha intentado desarrollar otro tipo de actividad científica. Y yo siempre digo, los cursos que doy, y eso lo digo hasta el cansancio, ni modo, ¿no? Con todos los errores que se le pueden imputar, con todas las limitaciones que se le puedan dar, la figura de Haldane en el campo de la biología brilla como ninguna otra, ¿no? Es decir, porque lo que él se propone como científico, evolucionista, genetista, fisiólogo y demás a inicios del siglo XX, nos arroja algunas luces. Lo primero es que Haldane no se plantea la idea nada más de que ya existe en algún lugar del mundo una ciencia pura, buena onda, que va a salir y va a arreglar, que es un poco el error garrafal que se comete de este tipo de discursos, como la idea de los científicos que sí están comprometidos con la sociedad y van a salir y van a decir a la sociedad, no hay bronca, ahora sí los vamos a ayudar y vamos a ser buena onda con ustedes, ¿no? Eso es una toma de pelo, porque parte de la idea de pensar que no hay contradicciones o que no hay contradicciones sociales. Los zapatistas, en esta convocatoria que no llaman a decir, existen tres cosas que ya son todas en sí mismas buena onda y que entonces ahora las vamos a juntar. En los tres momentos, cuando definen arte, cuando hablan de la ciencia y cuando hablan del problema de los pueblos originarios, están hablando de cosas que están viviendo una contradicción. ¿Por qué? Desde un pensamiento dialéctico, la contradicción es la única forma en la que existen realmente las cosas. Entonces, la ciencia existe desde esta lógica contradictoria, pero existen también tradiciones de lucha. Haldane no se propone decir, vamos a salir a decirle al mundo cómo debe organizarse científicamente, ¿no? Y cuando algunos biólogos marxistas lo pretendieron, como fue el caso de Thomas Müller, pues ahí cometieron sus peores errores. Entonces, Haldane, ¿qué está diciendo? Está diciendo, vamos a tratar de generar un marco conceptual distinto para atacar problemas, pero eso no es un problema filosófico, o no solo es un problema filosófico, sí es un problema filosófico, pero es además un problema fundamentalmente práctico. ¿Cómo una concepción dialéctica del mundo se puede manifestar en el abordaje del problema de la cinética enzimática? Y es, el tamaño del reto que se plantea es lo que lo hace brillar. Y tres, nos dice todo el tiempo Haldane en su vida y en su obra, dice, bueno, yo como científico no basta con que entonces en mis ratos de buena onda, cuando ya no tenga nada que hacer, pues salga a hacer, como siempre les digo, no se trata de decir hoy voy a cambiar y entonces voy a hacer buena onda con los pobrecitos obreros y campesinos que están allá afuera. Es decir, la transformación del mundo, la transformación emancipatoria del mundo es un eje de mi vida. Por eso, eso tiene que ver con una interlocución. En el caso de Haldane se manifestaba en decir, voy a escribir en el órgano del Partido Comunista mis artículos de divulgación, porque con quienes me interesa discutir si lo que estoy haciendo tiene legitimidad o no, tiene sentido o no, permite explicar mejor el mundo o no, pues es con esos a los que está dirigido el Daily Worker. Y uno puede discutir si el Daily Worker era incluso en ese momento la mejor opción o no, pero está intentando buscar otra opción. Entonces, lo primero que habría que reconocer es que esa tradición existe en la ciencia y habría que estudiarla, reivindicarla, comprenderla y abonar a lo mejor de ella, ¿no? Porque esta ciencia, esta idea de las ciencias que nos ha dejado este mundo, pues no nos las ha dejado como cosas ya dadas, nos las ha dejado como procesos. Es decir, hacer ciencia es un proceso social, y entonces es ahí donde queremos incidir, en cuáles son las determinaciones mismas del proceso social. Eso requiere un proceso de autoconciencia del científico. Yo soy parte de la contradicción no está esperándome afuera, ya cruzo la pared del laboratorio y ching, mala onda, ahí estaba la explotación y ahí estaba las contradicciones debidas al capitalismo. No, eso estaba aquí adentro, y en la medida en que seamos no conscientes, como otra vez, como yo voy a cambiar, conscientes en colectivo, bueno, podemos avanzar un pasito más y ver qué va a pasar ahí. Sí incluye reconocer que a pesar de estos avances, que uno mismo los reconoce incluso en la propia generación que puede señalar Carlos, sin embargo, hay que reconocer que, y de eso no hablé, me da culpa, ¿no? Esta ciencia moderna es una ciencia que surge inicialmente, no había nacido Pedro Infante, pero como si Pedro Infante estuviera cerca del corazón de todos los científicos, ¿no? Siempre les digo que hay un problema, ¿no? Históricamente, la carrera que yo estudié, la
carrera de biología, ha sido una carrera dominada por las mujeres, es decir, uno está como estudiante y el grueso de las compañeras que tiene ahí, aquí Adolfo no me dejará mentir, son compañeras, ¿no? Y a la hora que uno ve cómo está la distribución de las plazas de tiempo completo, algo pasó en medio que se invirtió. Entonces, algún fenómeno que a lo mejor no trasciende al problema de la pura ciencia, sino de más relaciones sociales, algo está pasando, y es un espacio en el que la mujer que quiere destacar tiene que asumir un rol profundamente, no voy a decir masculino, porque también esa idea de que eso es lo masculino, como decía Carlos, es una idea de lo que nos han vendido como lo que es el ser masculino y que tenemos que discutir y combatir en la práctica y demás, pero es la mujer que asume un rol proactivo y basado en asumir una cultura que sí sigue siendo en más de un sentido profundamente machista, ¿no? Recientemente me tocó conocer de primera mano el caso de una compañera que era estudiante del doctorado de Ciencias Biomédicas, que tuvo un hijo. Como tuvo un hijo, solicitó una baja temporal por un semestre y dijeron, no hay problema, ahí está, es perfectamente legal. Es perfectamente legal que un estudiante de posgrado en esta universidad pida baja temporal por 2 semestres. Su hijo nació con un problema de salud, tuvo que dedicarse un año a atenderlo. Habría que preguntarse por qué tuvo que ser fundamentalmente ella, pero bueno, no importa. Cuando ella solicita la segunda baja temporal al hilo, el comité de doctorado le dice, pues lo sentimos, tu baja es definitiva porque jamás en la historia se le ha dado a una mujer 2 bajas temporales al hilo. Eso ocurre en esta universidad progresista y demás, ¿no? Entonces, baja del doctorado, ¿no? Pero el rector acaba de dar el premio Sor Juana Inés de la Cruz a las mujeres. Entonces, es muy buena onda. Sí. De eso está lleno, ¿no? Bueno, tenemos que entender que entonces hay como 2 grandes niveles, ¿no? Es decir, un nivel de esto que mencionaba la compañera, sí tiene que ver con la negación, expropiación del conocimiento popular, es decir, la relación que establece la ciencia, o que establece la ciencia dominada por las clases dominantes y que tenemos que cuestionar, es una relación doble, o sea, no es solo negar la existencia o la validez de otras formas de conocimiento, sino pasa por la expropiación. En el caso de las plantas medicinales, de los cultivos y demás, lo tenemos muy claro. ¿Cuál es la base del desarrollo, no solo de los transgénicos, sino desde antes de los híbridos y de una serie de campos? Tiene que ver con la expropiación de saber popular que había construido un conocimiento sobre las plantas y que eso permite el aislamiento de factores activos y demás. Entonces es una relación doble. Se niega al pueblo como sujeto legítimo de conocimiento y por otro lado es expropiado e interiorizado, ¿no? 2, se establece una estructura y naturaleza social del trabajo científico que reproduce a otras escalas las formas en las que está la sociedad como un todo. Si hay machismo, pues es machista, ¿no? Y si hay clasismo, pues es doblemente clasista, ¿no? Entonces, eso tiene un correlato por ahí, ¿no? En medio de eso, ¿qué podemos rescatar? Bueno, tenemos que rescatar de entrada esta cosa que es una promesa. Así como la modernidad lanza una serie de promesas que tienen que ver con la emancipación y la abundancia colectiva y generalizadas, y reconocemos en el capitalismo una forma corrupta y que ha terminado por negar justamente esa promesa, porque lo único que nos deja es escasez y precariedad generalizada para todos, pues no por ello renunciamos a la plausibilidad de que ese mundo sea posible de construir por nosotros mismos, no para que el gobierno nos lo dé ni nada de ese estilo, ¿no? Eso es un error garrafal. Entonces tenemos que reconocer en la ciencia que esa promesa que ha sido torcida, la promesa de ser capaz de construir conocimiento sobre el mundo basado en la realidad, ¿sí? Y que ese conocimiento realmente expanda los horizontes de la humanidad, pues tenemos que rescatar esa promesa de allí donde ha sido corrupta y rota, ¿no? Sí implica efectivamente romper una negación, romper esta idea de jerarquización y la búsqueda de una interlocución. Eso lo dijo un biólogo que ya se murió, que era Richard Levins. Tenía que partir de un doble reconocimiento, es decir, el conocimiento popular como tendencia, nada más voy a decir, son grandes tendencias. El conocimiento popular tiende a construir su conocimiento sobre la naturaleza a partir de la experiencia particular, y eso le permite conocer en una tríada que podemos reconocer como generalidad, realismo, precisión. Si esa tríada existe, es muy difícil ganar en realismo sin perder en precisión,
ganar en generalidad sin perder en precisión, o ganar en generalidad sin por ello estar dejando de lado algunos elementos de la realidad. El conocimiento popular puede fácilmente hacerse fuerte en el terreno de la precisión, puede conocer con suma precisión lo que pasa en la naturaleza inmediata. A veces el conocimiento científico es muy bueno para generalizar hasta el punto de hacer caricaturas. Entonces lo que tenemos que hacer es reconocer mutuamente el tipo de errores básicos que podemos cometer desde uno y otro lado. Con una acotación, un gran asterisco para el conocimiento científico. Quien ha estado históricamente encima de la relación de poder ha sido el conocimiento científico. Y entonces es a nosotros a los que nos toca decir, primero que nada, tengo que aprender a escuchar y ver qué está diciendo el otro y ver qué puede haber de verdad en lo que me está diciendo esta persona, que efectivamente a mí me pasa todos los días cuando salgo al campo a colectar chiles y cosas de estilo. Pues es muy bonito, pues, porque no hay día que no le muestren a uno que uno es un absoluto ignorante de un montón de cosas que pasan en la naturaleza. Entonces tiene uno que aprender por ahí. ¿Cómo hacerlo? No lo sé. Lo que sí sé es que los compañeros más generosos que tiene este país, que son las comunidades indígenas zapatistas del sureste mexicano, en esa generosidad que es impresionante y que no deja de sorprendernos, nos están diciendo, bueno, no sabemos si esto, cómo va a resultar esto, pero están diciendo, aquí hay un espacio, aquí hay una oportunidad, aquí hay una posibilidad, si me permiten, en más de un sentido, inmejorable, ¿no? Porque vamos a tener, los que asistan a este encuentro de diciembre van a tener oportunidad de discutir con una generación que los propios zapatistas dicen, los jóvenes bases de apoyo zapatistas, pues es infinitamente mejor, ellos dicen, que la que logró el alzamiento, a la cual, bueno, perdón, pues, pero todo este país le debe bastante, ¿no? Esa generación. Entonces, esta generación es incluso mucho mejor que esa. Entonces vamos a tener oportunidad de platicar y de compartir y de aprender de esos compañeros, y es una oportunidad de un enriquecimiento que pues deberíamos estar tomando los más que podamos, pues, para justamente trascender el estrecho horizonte al cual nos han dejado. Y ya por último, nada más retomo esta vieja idea de Marx, es decir, Marx lo que nos señala es que el capitalismo tiene esta propiedad de que llegado un momento de su desarrollo, no solamente limita el desarrollo de las fuerzas productivas, así como cuando surge la burguesía necesita revolucionarlas permanentemente y constantemente, en su agotamiento termina por no solo limitar, sino por ser capaz de destruir fuerzas productivas. Es decir, el cambio climático que estamos viviendo, el calentamiento global, es una manifestación de la capacidad destructiva de las fuerzas productivas que tiene el capital, ¿no? De ello, de esta propiedad del capitalismo, lo que tenemos que derivar, o la lectura que sería posible hacer, y que creo que hay que hacer desde mi punto de vista, es ubicar dónde el capitalismo se está convirtiendo en una traba al desarrollo de las fuerzas productivas. Y si entendemos que la actividad científica forma parte del desarrollo de las fuerzas productivas, tenemos que liberarla. Y en este momento no hay otro camino para liberarla que el de la renuncia al carácter estamental. Es decir, en una sociedad no capitalista, como parte de la superación de la separación entre trabajo intelectual y trabajo manual, tendremos que abrir no solo las fronteras de la ciencia, sino también las fronteras del arte y demás, al ejercicio colectivo y pleno por toda la sociedad. Claro, para alguien que lo que nos enseñan en las escuelas es que pues, tenemos que regodearnos en nuestro carácter de exclusivos, porque somos los que detentamos el conocimiento verdadero, y mientras más selecto sea, pues mejor, porque muy poquitos publican en Nature, ¿no? Lo que tenemos que buscar es la manera en que el conocimiento que se genere, los datos que tomemos, las mediciones, que deberán ser increíblemente más rigurosas incluso que lo que hacemos hoy en día, puedan ser discutidos por todos. Y eso va a ser vertiginoso, va a ser hermoso. El problema es esta lucha no es de fórmulas mágicas. Si algún paso equivocamos, el resultado es una conclusión trágica. Confusión táctica, pensar que revolución es repetición de prácticas mecánicas. Duda, mira y escucha, hazte pregunta y busca las lecciones que se esconden en las luchas. Aprende haciendo, pero siempre cuestiónalo. Construye tu análisis político y después mejóralo. Sistematízalo, sintetízalo, sí precísalo. Sin sobreredacción, sé simple y utilízalo. Para decirlo de otro modo, pa' que tanto bla bla, solo habla pa' que te lo entiendan todo. Vamos, que solo con tu círculo cercano esto no avanza. Sin pueblo estamos en círculos remando al sistema fuego y quema tu ego, cabro. Lucha y organización, formación de cuadro. Paso a paso avanzamos, vamos poniendo el hombro. Si tú eres neutro y sin opinión, mejor pa'l monstruo. Te cuento el...